Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. Mi nombre es Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, conjuntamente con mi esposa Mónica Dairén Ospina. Estamos consagrados en un ministerio de restauración familiar a través del perdón y la reconciliación y estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Laboramos con los religiosos terciarios capuchinos y ellos se encargan básicamente de trabajar con jóvenes infractores a la ley penal. Hoy tenemos el gusto de trabajar un tema que es muy importante para las familias y tiene que ver con todo lo que son las correcciones hacia los hijos. En qué momento nos excedemos, en qué momento es prudente, cuando hemos cometido errores de pronto y nuestros hijos se comportan de una manera que no es la más pertinente, la más adecuada y no sabemos de pronto qué hacer con los jóvenes, por ejemplo, ya que están consumiendo droga, qué hacer con los jóvenes rebeldes en las casas, cómo comportarnos cuando ya hemos perdido la autoridad, el caso de las mamás que son cabeza de familia, los padres que son cabezas de familia, que les toca estar en esa educación con los hijos. ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando somos esos padres primerizos y tenemos un bebé pequeño y no sabemos cuál sería la mejor manera de corregirlos, orientarlos, guiarlos, educarlos? Esos temas vamos a trabajarlos en este momento y así que estén atentos al programa porque sé que va a ser de mucho interés para cada uno de ustedes. Como les compartía, ya llevamos más de 20 años trabajando con jóvenes en casos delicados, en jóvenes infractores a la ley. Y eso nos da pues un conocimiento, nos da una experiencia que vale la pena compartirla con ustedes. En otras palabras, el resumen de todo lo que les dije es cómo hacer que nuestros hijos no sean delincuentes o cómo formar un chico realmente con una sana educación para que no esté deambulando, buscando afectos, y para eso también vamos a contar con testimonios de nuestra propia vida que va a ser bien significativo. Entonces, bienvenidos al programa y les invito a que allí a sus conocidos los pongan en contacto de esta emisora y así estar atentos. Aún así, estos programas nosotros siempre los subimos a YouTube. Allí nos encuentran en nuestro canal. El nombre de mi esposa, recuerden, Mónica Dairén Ospina, o el mío, Rafael Aníbal Cortés, lo encuentran en YouTube para que lo puedan compartir con otras personas. Entonces, gracias por su sintonía. Y vamos a empezar. Yo quiero empezar contándoles una historia que es un poco fuerte, pero tiene que ver básicamente con toda lo que es la corrección hacia los hijos. Si de todas formas ustedes tienen preguntas, bien nos las pueden hacer allí en Facebook y nosotros con gusto, bien sea hoy en este programa o en otros, estaremos dando respuesta. Entonces, les voy a contar esta historia que me parece bien importante y tiene que ver con el hombre que está en su casa, tiene su hijo muy pequeño. Y el niño pues está ya garabateando, o sea, él hace figuras en las paredes porque se siente todo un Rembrandt, todo un Picasso y empieza a dibujar en las paredes. Esa es la etapa del garabateo. Y el niño pues ya emite sus palabras, ya perfectamente mantiene un diálogo y en ese momento llega el papá, compra un carro nuevo, un automóvil, un auto nuevo. Y llega a la casa alardeando de ese carro. Le dice a su esposa lo hermoso que es ese carro. El niño de igual manera pues se siente muy contento con el carro. Y en una oportunidad cuando el papá deja el carro en el garaje, el papá pues él lo cuida muchísimo, bastante el carro porque es un ídolo para el papá. Y el niño en un momento oportuno baja el carro
y empieza a garabatear con una puntilla directamente en la puerta del conductor, o sea, en la puerta derecha, bueno, izquierda, en el país donde se maneja en la izquierda. Y empieza a hacer un muñeco, un dibujo, una aparente figura. Y lo cierto es que cuando el papá lo descubre, pues claro, ese carro no estaba, que mejor dicho, quedó muy feo, quedó muy mal aparentemente. Y el hombre golpea de una manera tan abrupta, tan violenta al niño, que lo lastima, lo lesiona de una manera severa. Y lo tienen que llevar al hospital, al bebé. Lo llevan al hospital y cuando es tan fuerte el golpe que le propinó que él perdió su manita. Él era diestro y pierde su mano derecha. Y lo cierto es que el niño ya con mucha más calma le dice: papi, estaba dibujándote a mi mamá para que siempre la llevaras allí en el coche. Y te aseguro que cuando me crezca la manita no te voy a volver a rayar el coche. Se dan cuenta, es una historia fuerte, pero a pesar de que tal vez sea un cuento, pero tiene mucho que ver con la realidad que en ocasiones sucede en las familias. La mala orientación, el impulso de parte de los padres hacia los hijos, y eso hace que se cause unos daños irreversibles. Este daño es físico, con este cuento que conté que es fuerte, pero a veces se hacen unos daños muy más psicológicos y nosotros les llamamos fracturas emocionales. Se le causa una fractura emocional en el corazón de los hijos. Yo quisiera que habláramos un poco de las experiencias que hemos tenido allí en la institución con nuestros jóvenes. ¿Cuáles son las características básicamente que nosotros tenemos? Les compartía, nosotros llevamos 20 años trabajando con terciarios capuchinos que se dedican al trabajo de jóvenes infractores. Pues Rafa, mira que dentro de las cosas que les caracteriza sobre todo es la dificultad a nivel de familia, porque la gran mayoría vienen de unas familias más o menos bastante complicadas, desestructuradas, muchísimas de ellas, o sea, donde una de las dos figuras paternas se ha ido de la casa, donde se han dado situaciones de violencia intrafamiliar, donde han habido situaciones de alcoholismo en alguno de los dos cónyuges o en ambos, y particularmente en ese caso ambos se han agredido muchísimas veces, situaciones de abuso sexual desde muy temprana edad, ya sea por el mismo padre o tíos o abuelos o el padrastro, o sea, la nueva pareja que la mamá consigue. Muchos tienen también la particularidad de que son familias que vienen y se reconstruyen una y dos, tres más veces, porque pues desafortunadamente se tiene como la experiencia de que como no me funcionó esta pareja, entonces la dejé. Entonces ya se coge la costumbre de que si no me funciona la siguiente pareja, fácilmente la dejo y consigo otra. Entonces esa es una situación donde se exponen mucho a los niños a diferentes tipos de maltrato, porque no solamente es el de tipo sexual, sino que evidentemente también viene el maltrato físico, psicológico, el abandono, la negligencia, el sentimiento de orfandad, porque tristemente la pareja al conseguir un nuevo vínculo se concentra en su nueva pareja con el deseo de no perderla, y evidentemente eso implica dejar a los hijos de lado. La otra situación es que de pronto cuando se establece un nuevo vínculo vienen los hijos propios de la pareja, y evidentemente se dejan a los hijos iniciales de la mujer o del hombre de lado, no se les presta cuidado. Otros esquemas también no solamente es el abandono, sino que es al contrario, la sobreprotección. Entonces, padres de familia que por temor a lo que ellos pudieron haber vivenciado, entonces quieren absolutamente darles todo, y a todo lo que pide el niño o la niña le brinda esa respuesta. O sea, pide unos zapatos, entonces se los da, pide un teléfono, se lo da, no interesa la edad. Y desafortunadamente, y dentro de lo que vemos, son los chicos que presentan unos problemas de comportamiento bastante marcados, son los que más problemas de comportamiento presentan, porque están acostumbrados a que todo se lo den, y desafortunadamente en el momento en que ellos
no cuentan por esos reveses de la vida, no cuentan con algo que desean de su papá o de su mamá, entonces ya entran a buscar la forma de obtener lo que desean, no importando el costo. Entonces son unas problemáticas muy generalizadas que en la mayoría, o sea, todo se enmarca dentro de un maltrato general al niño, a la niña, y desafortunadamente pues esto trae sus repercusiones fuertes. ¿Cómo podemos definir estos dos conceptos de qué es el buen trato y qué es el maltrato? ¿Dónde uno lo puede tasar? O sea, ¿dónde lo puede medir? Entonces uno puede decir, yo me estoy pasando, donde yo puedo decir realmente mi comportamiento es el más adecuado hacia la crianza y hacia la formación de los hijos. Porque realmente uno dice, pero es que yo he sido buen padre, ¿y por qué mis hijos están tomando esa actitud, ese comportamiento, cuando yo no he tenido ninguna dificultad como padre, siempre he sido como responsable? Y eso porque mis hijos se comportan de esa manera. Entonces, ¿cómo podemos definir, Moni, qué es el buen trato y qué es el maltrato? Pues Rafa, mira que dentro de las cosas que uno puede mirar qué es el buen trato o el maltrato, tiene que ver con, realmente a mí me gustaría que me hicieran lo que le hacemos a veces a los hijos. A veces es como un poquito exagerado nuestras reacciones, porque pues una cuestión es nosotros como adultos, como grandes, como personas que ya tenemos una determinada fuerza, y otra cosa son los niños que apenas están creciendo, que son pequeños, son débiles, y evidentemente la fuerza con que nosotros a veces utilizamos un castigo pues realmente es exagerada para los niños. Entonces, un buen trato también tiene que ver no solamente con la parte física, sino también con las palabras que se utilizan. Entonces, yo pienso que el buen trato o el maltrato está dado pienso que de la misma situación de la persona, de las heridas que tiene en su corazón, de lo que ha vivenciado, y de toda esa cantidad de cosas que de alguna forma hemos tratado en temas anteriores frente a la emocionalidad. Y aunado a eso, Moni, definir el buen trato o el maltrato es básicamente lo que le hace daño a la otra persona. O sea, lo que le hace que la otra persona empiece a tener una afectación no solamente desde lo físico, sino también desde lo psicológico, lo emocional. Ahí es donde se mide el buen trato o el maltrato. Mónica dijo algo muy particular y quiero como compartírselo con ustedes, porque en ocasiones uno cree estarle dando lo mejor a los hijos y se da esa forma de maltrato. Un maltrato no es darle todo a los hijos. Un maltrato no es, el maltrato también puede estar ligado al hecho de suprimirle, quitarle todo también a los hijos. O sea, todo tiene que ser con mesura. Pero cómo realmente trabajar o comprender que nosotros tenemos que ser unos excelentes padres, y quién nos da a nosotros el parámetro de ser excelentes padres. Yo generalmente cuando hacemos las charlas a las familias y a los encuentros que tenemos de parejas, ellos nos dicen, pero bueno, nosotros no tuvimos, aquí se le dice la cartilla Charry o el ABC de ser excelentes padres, no la tuvimos. Nuestra formación fue dada por nuestros padres, y nuestros padres pues no fueron los mejores del mundo. Entonces, ¿cómo nosotros realmente formarnos para ser unos excelentes padres? O sea, ¿dónde nosotros encontramos una guía real para decir, venga, yo, ¿cómo hago para comportarme de una mejor manera? ¿Dónde la encuentro? Mira, Rafa, si nosotros empezamos a mirar lo que la misma palabra de Dios nos enseña sobre lo que es la disciplina, nosotros podemos empezar a retomar un texto que se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 4, que nos dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. O sea, nos está indicando que la crianza no solamente es de pronto golpes o alcahuetería exagerada, sino que debe haber un término medio, un equilibrio. Y si nosotros vemos, analizamos bien lo que significa la disciplina a través de la Biblia, la disciplina
se está relacionando estrechamente con lo que se llama la educación, la instrucción y el conocimiento, por un lado, y por el otro tiene que ver con la censura, la corrección y el castigo, porque en varios pasajes bíblicos habla de que nosotros como padres debemos corregir a los hijos, pero no con esa ira exagerada. O sea, yo pienso que el problema de nosotros los padres muchísimas veces es que al castigar a los hijos queremos descargar toda la ira de alguna situación de nosotros en el niño, y tampoco la situación son así. O sea, sí debe haber una corrección, sí debe haber un castigo, porque se habla de utilizar la vara, pero una cosa es utilizar la vara y otra cosa es quebrarle la espalda con un palo, que es diferente. O sea, Moni, que el mejor sitio donde uno puede encontrar la parte de la formación es la Biblia. Es lo que tú estás diciendo. Ya te referiste básicamente a lo que uno encuentra en la Biblia. Dijiste los pasajes bíblicos. Entonces, es allí en la Biblia. Uno puede hacer doctorados en formación de padres. Uno puede ir a una cantidad de escuelas de padres. Uno puede escuchar este programa una y otra vez, pero lo fundamental es que realmente para que nosotros aprendamos a ser buenos padres, tenemos que empezar a tener una escala de valores. Eso implica que mi escala de valores se va a formar en la medida que mi parte espiritual está en coherencia con mi parte del comportamiento. Entonces, ¿dónde encontrarlo? Pues en la Biblia. ¿Dónde encontrarlo? Pues cuando yo me congrego, cuando yo hago vida, lo que me están enseñando en los diferentes grupos de crecimiento a nivel espiritual. Porque lo contrario, nosotros simplemente lo que vamos a hacer es reproducir lo que nuestros padres nos enseñaron. Y como les dije antes, pues obvio que nuestros padres no fueron los excelentes padres del mundo, y recibimos fue maltrato, violencia, recibimos fue separación de padres, y eso es lo que vamos a reproducir. Entonces, yendo como cada vez más profundo frente a este tema, algo que sí se debe saber es que yo como padre, si no sano las heridas de mi pasado, que es nuestro discurso constante, si no empiezo a reconocer que tengo fallas de mi pasado, obvio que eso va a ayudar a que los hijos se comporten de una u otra manera, de una manera equivocada. Si en mí hay miedos, pues mis hijos van a ser temerosos. Si en mí hay ansiedades, pues mis hijos van a ser ansiosos. Si en mí hay inseguridades, pues obvio que mis hijos van a tener lo mismo, porque los hijos reproducen lo que los padres son y se convierten muchas veces en cadenas de maltrato. Decirle a alguien cómo debes tú formar o corregir a tus hijos es primero: mira cómo está tu escala de valores, mira cómo está tu vida. Observa cómo fue la relación con tus padres, y así perfectamente te voy a decir cómo tú vas a formar a tus hijos. Dime cómo te formaron y te diré cómo estás o corrigiendo o estás dañando a tus hijos. Muchas veces, decía Mónica, que a veces hacemos lo contrario a lo que nos enseñaron, y a veces exageramos en hacer lo contrario. Si yo no tuve alimentación o fui muy reducida mi alimentación, hubo muchas carencias, entonces yo exagero y empiezo a dar mucho más. Entonces, ¿cómo tener, Moni, es la pregunta, cómo tener, tú como psicóloga, porque los dos somos psicólogos, cómo tener una verdadera escala de valores en nosotros? Dije la palabra anteriormente, un rasero, o sea, como un parámetro, una guía de realmente ser un excelente padre. ¿Dónde la encontramos? ¿Cómo empezamos a sanar esas situaciones? O sea, ¿cómo empezamos a formarnos realmente como padres? Esa es la pregunta fundamental en este programa, porque realmente es lo que estamos llegando. ¿Cómo llegar a ser esos verdaderos padres, Moni? Mira, Rafa, hay situaciones donde nosotros tenemos que mirar, o sea, lo que nosotros invitamos a través de los programas tiene que ver con la sanidad interior, o sea, con lo que debemos sanar del corazón. Precisamente en estos días hablaba con algunas personas de la importancia de nosotros entrar a sanar año por año la vida de nosotros. Sí, año por año la relación que nosotros tuvimos con nuestros padres, porque a través de los años nosotros fuimos llenándonos de muchísimas heridas. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos esos resentimientos, es curioso, la vida se nos muestra como un espejo y terminamos nosotros reproduciendo como esos esquemas que nosotros recibimos en nuestra infancia. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros nos demos esa oportunidad de sanar y de perdonar. Hablaba precisamente con una niña el día de hoy y le decía
que porque ella estaba en ese proceso de consumo, que porque ella estaba en ese proceso de toma de decisiones incorrecta, de vínculo con parejas incorrectas y demás. Y dentro de las cosas que se entró a mirar fue un episodio bastante importante, importantísimo, que a veces los padres dejamos de lado y que son fundamentales. Y fue que alguna vez ella percibía de las cosas que muy pegada a su papá, percibía algún comportamiento incorrecto, entonces ella decidió, en una niña de 13 años, seguirlo con un primo a ver en dónde estaba. Lo particular fue que la niña, pues dentro de esa situación, se da cuenta que su papá le estaba siendo infiel a su mamá. Entonces, cuando eso sucede, resulta que ella pues fue duro, buscó a su mamá se entera, bueno, es una crisis importante, pero entonces ella hace un comentario muy interesante que dice, pero definitivamente el amor es ciego y mi mamá siguió con mi papá, pero ella sí no, o sea, ella sí perdió ese respeto por su autoridad y a raíz de esos 13 años ella se empieza a vincular con malas amistades, con consumo de psicoactivos y otra cantidad de conductas incorrectas. Entonces, haciendo ese trabajo de poder sanar, de poder como llegar a quitar ese dolor de su corazón, ella decía que le causaba muchísima dificultad perdonar a su papá y era porque es como que esa imagen que para uno es tan importante del papá se hubiera derrumbado completamente. Y a través de esos años ella llenó su corazón de amargura, ella llenó su corazón de soledad, ella sintió que había perdido a su papá y demás porque para ella le causaba dificultad perdonar y como lo dijo, el amor es ciego. O sea, ella misma, a sí misma se niega ese amor por ese papá, porque la palabra de Dios nos dice cuando Pedro le pregunta a Jesús que cuántas veces debía perdonar y Jesús le dice hasta 70 veces 7 y aparte de eso le dice, habla de la importancia de perdonar independientemente de lo que se haya hecho, porque muchísimas veces las personas no se dan cuenta del daño que llegan a hacer y lo hace cuando está en la cruz y dice perfectamente, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros pecamos, muchísimas veces somos tan inconscientes del daño que estamos haciendo que desafortunadamente no vemos, a quienes estamos lastimando. Y esta niña se lastimó desde ahí. Ella entra en ese proceso de ya no significa nada mi padre y a través de las conductas que asumo, también lo castigo. Porque ella empieza en ese proceso de castigarlo y sí, evidentemente su papá vive una situación bastante difícil de dolor, de amargura, la relación de ellos se afectó bastante. Cuando ella logra hacer ese ejercicio de perdón, ella misma dice, me siento libre, me siento descansada, acabé con este dolor, acabé con esta prisión. Entonces, cuando eso se da en la persona, cuando logra sacar ese dolor, cuando logra sacar esos malestares, es muy factible que su conducta empiece a cambiar. Eso pasa cuando nosotros los adultos, ya adultos siendo padres, asumimos con responsabilidad ese proceso de sanidad en nuestra vida, porque nuestra conducta cambia. Entonces ya empezamos a ver con mayor libertad, con mayor equilibrio, las situaciones con las cuales nosotros vamos a empezar a corregir y vamos a tener las palabras adecuadas para llegar al corazón de nuestros hijos sin necesidad de llegar a tanta violencia. Cuando estamos resentidos tenemos muchísima violencia y es lo que descargamos en un niño frágil precisamente a raíz de un castigo que hay que dar. Moni, específicamente, por ejemplo, cuando los niños empiezan a ser pataletosos o empiezan a ser caprichosos o van a un supermercado y empiezan a tener esos comportamientos, primero, ¿por qué se dan? Y lo segundo, ¿qué hacer? ¿Sí te das cuenta? Porque ya empezamos a hablar de correcciones y vamos a hacer como puntos específicos. Ya estamos hablando que nosotros para poder corregir tenemos que empezar a sanar. Si yo soy una persona iracunda como padre, pues obvio que no voy a hacer, yo ahora te puedo dar un consejo de cómo comportarte con un niño que empieza a tener esas rabietas, pero si yo soy una persona iracunda o soy una persona simplemente que dejo a los hijos porque yo no quería tener hijos y ese niño nació porque me tocó tenerlo, sí es porque en ocasiones se da de esa manera, pero ya cuando nace empiezo a tratar de ser un buen padre o una buena madre, pero realmente sí hay que sanar.
Ese es el primer punto y es lo fundamental de esta charla, que tenemos que sanar, reconocer qué tenemos de nuestro pasado, esos resentimientos hacia la figura materna, hacia nuestra mamá que nos maltrató, a ese papá que tal vez tuvo tantas dificultades con nosotros, a ese abuso sexual que se presentó. Si eso no lo sanamos, no vamos a ser unos muy buenos padres, porque vamos a recargar, vamos a traspasar todo ese resentimiento y ese dolor, bien sea tal cual o bien sea de otra manera más inadecuada hacia nuestros hijos. O sea, porque se convierte en una cadena de maltrato. Entonces, a nivel espiritual se habla de las maldiciones generacionales y a nivel de psicología se llama cadena de maltrato. Y eso hay que romperlo, pero para eso tenemos que reconocer realmente nuestras dificultades. Por eso tenemos que mirar, si soy madre soltera, si soy padre soltero, si soy cabeza de familia, entonces tengo que empezar a mirar cómo eso está en mi corazón, cómo me ha afectado esa situación, para luego entrar a abordar la situación de los hijos. Porque los hijos son los síntomas de las dificultades de los padres. O sea, los hijos representan las situaciones que los padres tienen en su interior. O sea, que si yo voy como psicoterapeuta que somos a atender a un niño, pues simplemente estamos atendiendo el síntoma y no vamos a darle respuesta. Por eso generalmente nosotros no atendemos niños. Los atendemos ya en caso extremo cuando no existe la presencia de padres. Pero cuando hay padres atendemos el problema, que son los padres, no los niños. Los niños reflejan la situación de los padres. Cuando unos padres dicen no sé qué hacer con mis hijos, primero cuéntate a ti mismo, no sé qué hacer con mi vida. Mira qué es lo que está pasando con tu vida para luego entrar a abordar esas situaciones con los hijos. Entonces, quisiera como que en este punto, antes de darle la respuesta de qué hacer con ese niño pataletoso, ese niño caprichoso, ese niño rebelde, primero es mirémonos un poco, y eso le hemos dado ya fuerza, qué es lo que está sucediendo a nuestro interior. Hoy me comentaba mi esposa que precisamente le tocó llamarle la atención muy fuertemente a una pareja de una chica interna, que es que el consumo de droga allí al interior de la institución es muy fuerte, porque las familias mismas se encargan de traer droga a los jóvenes. Entonces hubo que confrontar a una familia, y debido a que el comportamiento de ellas no era el más pertinente. ¿Cómo fue esa escena, Moni? Cuando tú hablas que esa familia la confrontaste porque ellos no estaban asumiendo un papel realmente responsable con sus hijos y la estaba dejando como al libre albedrío a lo que sucedía ahí, y le tocó confrontar a esa pareja. Pues Rafa, básicamente, o sea, tiene que ver con que los padres en una situación, o mejor dicho, las personas en una situación muy cómoda, nosotros los adultos, cuando tenemos miedo de confrontarnos con nuestro pasado, desafortunadamente vemos que nuestros hijos empiezan a tener dificultades. Entonces hay momentos en que nosotros les permitimos y les alcahueteamos situaciones que lo que están haciendo es dañar más a los hijos. Entonces cuando se les llama, como se dice, al orden o lo que sea, los padres les causa muchísima dificultad el que ellos ser conscientes de que ellos son causantes de muchos problemas actuales de los jóvenes, y ellos muchísimas veces no cambian. Por ejemplo, dentro de las cosas que nosotros como pareja que trabajamos con esta población nos damos cuenta cuando las jóvenes y los jóvenes salen de la institución después de un proceso largo, de nosotros poderle dar elementos para que ellos salgan adelante, para que tomen mejores decisiones, para que hagan una selección mejor de sus compañeros, de sus amigos. Resulta y acontece que la familia es la que se convierte en el factor de recaída para que los chicos y las chicas vuelvan a sus problemáticas, y es porque no cambian esquemas. O sea, ellos siguen como anidados en la problemática de su egoísmo, de no sanar sus heridas, de la misma cantaleta, de la misma pelea, del mismo consumo de licor, en algunos casos padres también viciosos, de otro tipo de sustancias. O sea, somos los adultos los responsables de la formación, y ahí es importantísimo que nosotros seamos conscientes de que para que nuestros jóvenes
cambien, para que nuestros niños sean esos jóvenes sanos, realmente nosotros debemos sanar la vida personal. Debemos no tener miedo a mirar nuestros pasados y debemos aprender a no ser egoístas, porque tristemente eso es una realidad. El adulto se vuelve egoísta porque es mi vida, porque vino este niño a dañar mi futuro, no me puedo quedar yo solo, ¿cómo me voy a quedar yo solo en mi vejez? Entonces es una posición muy egoísta con los hijos, sabiendo que directamente los hijos son nuestra responsabilidad. Y precisamente ahí en Efesios que nos estamos hablando, Efesios nos está hablando de que nosotros los padres debemos tener muchísimo cuidado con no ser esos motivos de irritación de los hijos. Debemos ser formadores, debemos ser educadores. Debemos saber corregir a nuestros hijos, pero no irritarlos. Irritarlos es como, hagamos de cuenta, es como ese proceso empático que debemos tener con un compañero de trabajo. Y resulta que todo nos fastidia ese compañero de trabajo, todo nos molesta, estamos criticando constantemente a ese compañero de trabajo, no le hacemos, o sea, no le valoramos nada, sino que todo lo que hace es malo, criticamos, acusamos, molestamos, devaluamos su trabajo, etcétera, etcétera. El compañero tarde que temprano, o sea, no va a responder bien, va a haber un conflicto serio. Imagínese con su propio hijo, que uno constantemente esté criticándolo, no me gusta, no coja, no se mueva, no ande, no camine, no vaya, no corra, no se salga. Todo eso está llevando a que haya una situación de frustración en el niño, causando unas como heridas importantes, no solamente en su emocionalidad, sino que también está afectándose en la parte espiritual, y no vaya a ser que estemos generando en el mismo niño una situación de características suicidas, porque ellos, viendo que nada es bueno, viendo que todo está malo, por eso se están dando estos casos de estos niños que intentan suicidarse, y en algunos casos lo han logrado. Qué particular todo lo que dice Moni, porque es cierto, tenemos que mirar más que el comportamiento de los muchachos, de los jóvenes, de los niños, es el comportamiento de los padres. Entonces, seguimos dándole fuerza a esa idea. Si no miramos lo que somos nosotros como padres, pues va a ser muy difícil que podamos corregir a nuestros hijos. Hay que cambiar primero la actitud del padre para que cambie la actitud del hijo. Les voy a compartir una situación también de intervención, donde me piden que por favor atienda una chica de unos 19 años, porque tenía un comportamiento muy marcado con su mamá, porque era muy agresiva con su mamá. Entonces, cuando yo fui a abordarla, cuando fui a atender este caso, le dije a la señora, permíteme atenderte a ti. Y ella me dijo, pero es que el problema no soy yo, el problema es mi hija, porque no se entiende conmigo. Yo he sido una muy buena madre, pero ella es la que se pone en rebeldía conmigo. Lo curioso fue que cuando le dije, pero permíteme atenderte a ti, y cuando empieza a contar su vida, es una vida muy, muy dolorosa, de un abuso sexual por parte de su hermano mayor. Los padres, como ellos vivían en el campo y tenían una situación financiera muy escasa, muy baja, entonces le tocó prácticamente vivir en otras casas, ayudándole a las familias para ella poder sobrevivir. Y posteriormente ella se viene aquí a la capital, a Bogotá. Tenía unos 14 a 15 añitos cuando ella conoce un hombre 40 años mayor que ella. Cuando ella tenía 40 años, él tenía 40 años mayor que ella. Imagínate que en embarazo de la hija que yo voy a atender. Entonces, esa relación no fue nada productiva, no fue nada significativa. Le tocó a ella realmente separarse de este hombre, y luego consigue realmente al que es ahora su esposo, sin dejar de tener dificultades con él, pero una relación un poco más estable. Entonces, cuando ya abordamos esa situación, te digo, mi amor, mira cómo estás tú cargada de dolor, hay muchas situaciones en tu interior, estás teniendo muchas situaciones fuertes de tu pasado, y si no las sanas, pues tu hija se va a comportar de esa manera. Entonces me decían, no lo entiendo, ¿por qué? Si es que la vida de ella es diferente a la mía. Pero es que tú reflejas lo que está en tu corazón, tu hija lo está reflejando. Entonces me tocó empezarle a explicar todo lo que demanda el hecho de que nosotros como hijos, padres, nuestros hijos están reproduciendo todo lo que está en nuestro interior. Hicimos un proceso de perdón y reconciliación muy hermoso,
porque es en nuestro ministerio de restauración familiar y con la presencia de Dios, porque netamente estamos de la mano con Dios, se dio algo muy hermoso. Ella logra primero reconocerse en su ser trascendente, o sea, en su condición de ser hija de Dios. Acepta que realmente es una hija de Dios porque ella está un poco alejada de los caminos de Dios. Y cuando acepta que ella es una hija de Dios, empieza a tener una claridad frente a toda su vida, porque Dios hace eso cuando realmente le permitimos que haga parte de nuestra vida. Y posteriormente que ella se reconoce como una hija de Dios, mira, el perdón fue tan fácil y empezamos a trabajar ya el perdón con respecto a su hermano, con sus papás que la abandonaron, con el papá de la niña, de la hija de él, de ella, su hija mayor con la que tenía dificultades, bueno, y otra cantidad de situaciones que ya había vivenciado. Y después le dije, te voy a dar un regalo. Cuando ella me decía, ¿qué regalo me vas a dar? Le dije, primero, lo importante es que tu hija ya cambió contigo. Ella me dijo, ¿cómo así que mi hija cambió si es que tú no has trabajado con ella? Le dije, todo el tiempo que estaba hablando contigo, tu hija ya ha estado trabajando con ella. O sea, ya he hecho un proceso de intervención psicoterapéutica con tu hija. Me dijo, no puedo creerlo. Dije, pues te lo voy a demostrar. Mientras llega tu hija, la mandamos llamar. Cuando llegue tu hija, tú vas a estar en silencio y mira lo que va a pasar. Lo cierto fue que en ningún momento se abordó a la hija ni se le contó lo que había pasado allá al interior del consultorio. Cuando ella se sienta al frente de la mamá, yo estaba ahí presente, la señora inclina su rostro, ella está muy tranquila y la hija empieza a llorar. Entonces yo le pregunté, ¿por qué lloras? Me dijo, porque mi mamá es diferente. ¿Y qué pasó con tu sentimiento de rechazo, de odio? ¿Qué sucedió con eso? Dijo, pues realmente no sé, desapareció y lo único que siento es mucho amor por mi mamá. O sea, qué sorprendente. Cuando uno trabaja como psicoterapeuta, y invito a los que sean psicoterapeutas, que en la medida que se trabaje con los padres, los hijos empiezan a tener una actitud diferente en su comportamiento social. Imagínate, estamos hablando de una hija de 19 años. No estamos hablando de un niño. Imagínate el efecto de un niño cuando tú cambias la actitud como padre. Porque necesariamente tenemos que realmente ser conscientes como padres que para uno poder educar adecuadamente a los hijos, nosotros tenemos que tener coherencia en nuestro sentir, en nuestro hablar y en nuestro pensar. O sea, que haya toda una armonía en nosotros. Pues obvio que no somos perfectos, pero realmente podemos realmente empezar a sanar estas heridas del pasado y saber cómo comportarnos. En algún momento estaba hablando con una amiga de mi esposa que me invitó a un grupo de oración. Y resulta que ella me dijo, mira Rafa, yo perdí un bebé y necesito que me ayudes por favor a esa elaboración del duelo por la pérdida de mi bebé cuando fue a nacer. Y fue muy sorprendente. ¿Recuerdas el caso, Moni? Fue muy sorprendente porque ella cuando descubre algo, cuando hicimos el proceso de perdón y reconciliación, o sea, de sanidad, porque nosotros estamos llamados los psicólogos a ejercer Isaías capítulo 61, que se haga vida en nosotros para liberar a las personas cautivas en su corazón. Cuando ella me dice, mira, yo pensé que eso ya se había olvidado, la pérdida de mi bebé, eso se había olvidado. Cuando hicimos el proceso de perdón, ella descubre algo muy sorprendente, pero muy sorprendente. Resulta que ella, a su hija mayor, o sea, el bebé que perdió era el mayor. Después quedó en embarazo de su hija mayor y luego de su hija, y luego vino un hijo menor, un varoncito, un menor. Y dijo, cuando hicimos ya todo el proceso de ella recordar que el Espíritu Santo le mostraba en su pasado lo que era la muerte de su bebé, ella guardó un dolor tan profundo en su corazón haber perdido su bebé, que fue curioso, inmediatamente por un mecanismo psicológico, ella le echó la culpa a su hija por la muerte de su bebé. ¿Qué particular? ¿Pero eso es posible? Sí, se da constantemente. Y de una manera inconsciente, la gente no se da cuenta de eso. Entonces, imagínate que ella empezó a maltratar a su hija sin darse cuenta. Maltrataba a su hija, empezó a rechazarla, empezó a ser más exagerada en la exigencia a su hija que a su hijo menor, empezó a no darle de pronto algunos privilegios que se hacía con su hijo menor, pero ella lo hacía de manera inconsciente, creyendo que estaba formando adecuadamente a su hija para que no se desviara. Pero cuando hicimos ese proceso de perdón por la muerte de su bebé,
ella descubrió y lloraba de una manera tan fuerte en su corazón, sentía un dolor en su corazón de haberle echado la culpa a su hija inconscientemente por la pérdida de su bebé. Porque si es bien curioso, pero eso suena ilógico. ¿Cómo es posible que si la hija nace, por qué tiene que echarle la culpa de la muerte de su bebé? Porque nació simplemente para tratar de llenar ese vacío. Ella lo comprendía de esa manera, que había dejado la pérdida de su hijo. Ella hace un proceso de elaboración de duelo, como les compartía, y logra realmente pedirle perdón sin que la hija esté presente, porque tal vez si le dicen a la hija no va a comprender eso, pero ella misma, allí en un proceso psicológico, en un proceso espiritual, logra ella pedirle perdón a su preciosa hija y cambia la actitud para con su hija. Siente el daño que le hizo, la falta de amor que le expresaba pues debido a esa situación que se dio. Entonces, imagínate que cambia ya la actitud posteriormente con su hija mayor. Actualmente ella ya terminó hace muy poco su carrera de derecho, de abogacía, y es una persona espectacular. Con el comportamiento con su hija y de su hija hacia su mamá. Entonces, fijémonos que en ocasiones nosotros a veces culpamos a los hijos de nuestras dificultades. Cuando alguien queda en embarazo sin que sea deseado ese hijo, se le echa la culpa al hijo de la situación de los padres. Y resulta que no es así, de por qué están mal económicamente, por qué tienen problemas. Por ejemplo, cuando una madre soltera es muy joven, de unos 16 años. Nosotros hemos tenido chicas internas privadas de su libertad de 13 años, por ejemplo, que fueron mamás. Y eso hace que ellas pierdan toda su adolescencia por estar criando un hijo y le echan la culpa al niño de la condición en la que se encuentran. Y eso hace que el niño se comporte de una manera que no es. Por tanto, los adultos tenemos una seria responsabilidad en la educación de nuestros hijos. Frente al respecto, ¿tú qué puedes decir, Moni? Rafa, precisamente con lo que acabas de decir, precisamente estos niños rechazados todo el tiempo están buscando ese cariño de ese papá. Y desafortunadamente, o de esa mamá, y desafortunadamente eso hace que sean niños muy inseguros, sean niños que buscan muchísimos problemas, que fácilmente se dejan involucrar por personas que terminan involucrándolos en problemas serios. Uno de los elementos, aparte de lo que es generar o mostrar esa empatía con ese niño, de estar pendiente también de darles ese reconocimiento, de apoyarlos, de darles cosas bonitas, en fin, de valorar al niño. Una de las otras cosas que también puede afectar muchísimo al niño precisamente es el que nosotros como adultos, por estar embebidos en tantos problemas, no le prestemos la atención específica al bebé. Entonces vemos cómo padres de familia se encargan del trabajo, de limpiar la casa, de proveer las cosas y demás, pero no le dedican tiempo para el hablar, para compartir. Especialmente no hablan de Dios, especialmente no comparten nada de Dios, porque desafortunadamente los padres, la mayoría de las veces, los problemas que se comunican, que se transmiten, tienen que ver es con que la plata, que el servicio, que el alimento, que el estudio, que el vestido, que qué vamos a hacer, que el problema, bueno, etcétera, etcétera. Pero lo que menos se hace es sentarnos a hablar con los niños de la palabra de Dios, de las historias que encontramos en la Biblia. O sea, no hacemos que uno de los temas importantes que debería regir nuestra familia, que es la palabra de Dios, sea un tema constante y cotidiano de comunicación. Entonces, si nosotros no acostumbramos a los niños a conocer las leyes del Señor, que Dios nos dio en su palabra, si no les enseñamos todas las enseñanzas que Dios nos transmite a través de su palabra, es muy difícil que los niños aprendan principios morales y demás. Vemos en este momento una como desintegración tan impresionante de la personalidad de los niños. Constantemente están en una búsqueda de algo que los llene, y uno queda aterrado como ellos quedan cuando logra uno poner un tema agradable para ellos desde la palabra de Dios. Ellos quedan como
absortos, como queriendo saber, conocer más y demás. Y ellos dicen, pero cosas, o sea, preguntan cosas que supuestamente una persona que más o menos conoce el Señor, que más o menos va a la Biblia, que va a la iglesia, uno ya más o menos maneja, pero hay niños que tienen un desconocimiento tal de lo que implica el amor de Dios, de lo que implica su perdón, de lo que implica o sea, todas las maravillas que Dios nos puede atraer a través de su palabra y de sus enseñanzas. Y todo eso se está dando porque en las familias no se está hablando de Dios. No se está orando en el momento de la comida, no se les enseña a los niños a orar en la mañana, no se les enseña a los niños a orar en la noche. La Biblia es un libro que definitivamente estará ya, muchísimas familias lo tienen como ese adorno abierto allá en el Salmo 91, pero no se lee para nada la palabra, no se estudia, no se aprenden las enseñanzas que Dios nos da. O sea, todos esos principios morales no se están enseñando. Y si nosotros no le dedicamos tiempo a los hijos, otros que vienen de la calle sí les van a enseñar cosas del consumo, del sexo, del internet, o sea, tantas cosas que están en este momento agobiando a nuestras juventudes, agobiando a nuestros niños. Entonces, si nosotros no colocamos atención, no solamente es el castigo por el castigo, el llenar una casa de 1000 cosas, sino que realmente nos dediquemos a hablar. O sea, que tengamos comunión. Acordémonos que si nosotros queremos tener una relación bonita con Dios, eso implica que todos los días vamos a orar con Dios, todos los días vamos a hablar con Él, vamos a escuchar de su palabra, entender su palabra, estudiar su palabra, vamos a vincularnos a la iglesia y demás. Y eso nos lo dicen a nosotros como adultos para tener una buena relación con nuestro Padre Dios. Entonces, eso mismo nosotros debemos transmitirlo a nuestros hijos, de poder hablar de Dios, de poder hablar de todas las cosas hermosas que podemos obtener en Dios, para que nuestros niños se acostumbren a las buenas costumbres, al buen trato, al amor, a que conozcan del perdón, a cómo se deben solucionar situaciones, y especialmente que tengan la confianza con nosotros los padres, para nosotros en su momento, que ellos tengan inquietudes porque el mundo está agobiándolos de muchas maneras, nosotros podamos llegar con el sabio consejo, si estamos desde la palabra de Dios, para que ellos puedan sanar sus inquietudes. Por eso yo les digo que ojalá tuviéramos esa costumbre que tienen en Bosnia. Hay una ciudad, una población en Bosnia donde no hay separación de padres. No ha habido ninguna separación hace muchos años, muchísimos años. Incluso los abogados de familia no existen. Psicólogos de familia pues pierden el tiempo porque allí no tienen las dificultades que hay en los hogares, son muy manejables. Y ellos tienen una costumbre muy hermosa y tiene que ver con todo lo que mi esposa decía. Cuando ellos se van a casar, sé que ustedes conocen esta historia, pero quiero recalcarla, y es que cuando ellos se van a casar, el sacerdote le pide a cada uno de los cónyuges, a cada uno de los novios, él les pide que traigan una cruz, y esa cruz va a ser el símbolo permanente durante toda la vida de la relación de pareja. Entonces le dice el sacerdote a uno de los novios, le dice, ¿tú encontraste el amor de tu vida? Le dice, pues no, encontraste la cruz de tu vida, porque tu esposo, tu novia o tu novio va a ser la cruz de aquí en adelante. Y a esa cruz, igual que las enseñanzas de nuestro Jesús, hay que amarla, hay que respetarla, hay que cuidarla y hay que valorarla. Por tanto, ama la cruz, besa tu cruz. Y cuando están haciendo, por ejemplo, todo el tiempo en la celebración del matrimonio, ellos tienen que estar tomados de la mano en la cruz. O sea, primero la novia coge la cruz, luego el novio, y cuando va a darse los votos de que se van a jurar fidelidad, que va a haber respeto mutuo tanto en la salud como en el dinero, en la pobreza, en las dificultades, lo que sea. Lo que es allí, ese rito tan hermoso, el sacerdote coloca su mano y ahí alrededor coloca la estola.
de ellos, y en ese momento ya se da el rito básicamente de la consagración del matrimonio. El matrimonio ya queda prácticamente en ese momento ya bendecido, y ellos no se dan ningún beso, sino que el beso se lo dan a la cruz. Y esa cruz, ellos prometen ante el altar que esa cruz va a quedar en un sitio visible allí en la casa, y que todas las veces ellos le van a enseñar a sus hijos a arrodillarse en las noches, dándole gracias a Dios allí ante la cruz por todo lo que Dios hizo en ese día. O sea que van fortaleciendo su fe. Y cuando tienen dificultades como pareja o en familia, ellos tienen que ir a la cruz y empezar a pedirse perdón mutuamente o resolver el conflicto ante la cruz. Eso es colocar a Dios como número uno, porque Él es el que realmente hace que nuestras vidas sean de manera diferente. Bueno, Rafa, miremos que este tema es bastante interesante, bastante bonito. Entonces, pienso que hay unos elementos que debemos como ir redondeando para poder ayudar a los padres de que realmente seamos mejores padres para ayudar a nuestros hijos a salir adelante. Lo primero que todo, evidentemente, será que nosotros nos revisemos nuestro corazón y miremos cómo estamos, no solamente cómo nos sentimos como papás, sino realmente cómo nos sentimos como hijos, porque todos hemos pasado por ser hijos y a veces hay muchísimas cosas pendientes que debemos solucionar. Entonces, un primer elemento es esa revisión real frente a la cruz, de frente al Señor, para que Él sane nuestro corazón y evidentemente nos dé elementos. Otro elemento que es importante que nosotros tengamos presente, y es que nosotros debemos ser un muy buen modelo a seguir. Tengamos presente que todos los niños, ellos aprenden es por el modelamiento, no tanto por lo que nosotros decimos. De los 0 a los 10 años los niños están grabando absolutamente todo lo que ven. Ellos son esas grabadorcitas que copian todo lo que nosotros como padres decimos. Entonces, si ellos nos ven alguna vez diciendo mentiras, es lógico que ellos van a aprender a decir mentiras. Y no sería justo que nosotros entremos a castigar de una manera violenta al niño, sabiendo que él aprendió algo que nosotros hicimos. Otra de las cosas, a veces nuestros hijos se vuelven groseros, entonces nos volvemos irritables y les decimos 1000 cosas para tratar de corregirlos, y resulta y acontece que no nos estamos dando cuenta que nosotros fuimos groseros y que a través de nuestro modelamiento ellos aprendieron a ser groseros en la forma de contestar, en las palabras, en los actos. A veces somos irrespetuosos, etcétera. Entonces nosotros debemos evaluarnos, o sea, miremos que el primer punto, que era evaluar nuestra vida, se sigue repitiendo en este momento. Tenemos que seguirnos evaluando. Nosotros debemos ser ¿cómo te digo yo? Ser muy concienzudos, muy exhaustivos en la forma de revisarnos realmente todos los días. Y yo pienso que Dios nos pide eso. O sea, nosotros a diario deberíamos hacer ese examen de contrición, de tal manera que nosotros nos demos cuenta cuánto estamos fallando durante el día y lo que debemos cambiar para que de verdad podamos ser ese modelo perfecto para que nuestros hijos nos imitaran a nosotros. Eso es bien importante, Moni, porque acordémonos algo, que nosotros, como decía mi esposa, siempre estamos modelando, nuestros hijos están repitiendo todo. Y unos científicos en Italia descubrieron que hay unas neuronas que se llaman espejo, que quedan en el lóbulo prefrontal, al frente de para la parte de la frente al lado izquierdo, y en el lóbulo parietal, o sea, en la parte casi central de nuestra cabecita. En esas dos partes encontraron unos neuronas que llaman espejo. O sea que todos los niños reproducen lo que ven. Y si ven peleas, pues van a reproducir peleas. Si ven dificultades, pues van a reproducir dificultades. Les voy a contar una historia. Otra historia más. Resulta que un niño fue al colegio, lo dejaron solo sus padres, y ya cuando en los primeros días del colegio le hicieron la entrevista normal para ingresar, y le dicen, bueno, dinos quién es tu papá y quién es tu mamá. Dijo, pues mi papá es el diablo y mi mamá es la bruja. Dijo, ¿cómo así que tu papá es el diablo? Todos quedaron sorprendidos porque lo dijo con mucha propiedad. Dijo, sí, claro, porque es que ellos cuando empiezan a pelear, mi papá le dice a mi mamá, es que usted es una bruja.
Y mi mamá le contesta, es que usted es el diablo. Por tanto, ellos empiezan a decir, nuestra vida es el infierno y nosotros vivimos el infierno. Entonces mi papá es el diablo, mi mamá es una bruja y yo vivo en el infierno. Básicamente los niños reproducen todo lo que ven con los adultos, reproducen todo lo que ven con los padres. Y bueno, y uno se puede preguntar, ¿y entonces qué hacer ya cuando ya ha pasado tantas situaciones en nuestras vidas? ¿Cómo corregimos si nuestros hijos ya son mayorcitos? ¿Cómo empezar realmente a mejorar nuestro estilo de vida? ¿Cómo empezar a cambiar? ¿Cómo hacer para que las cosas sean diferentes? Porque no fuimos los mejores padres tal vez. ¿Cómo hacer para cambiar? Entonces ya hemos dado algunos tips especiales y una de ellas es empezar a buscar de Dios, empezar a buscar ayuda profesional para que tú sanes esas heridas de tu pasado y necesariamente tus hijos van a empezar a tener un comportamiento diferente. Acuérdate del ejemplo que te di cuando hablábamos de esa intervención que hice con esa mujer que tenía su hija rebelde de 19 años y su hija cambia cuando ella logra sanar las heridas de su pasado, cuando ella logra estabilizarse. O sea, cuando una mujer o un hombre estabiliza su parte emotiva, su parte emocional, necesariamente hace que haya armonía alrededor. Eso se llama homeostasis. Biológicamente se habla de una homeostasis corporal, pero aquí hablemoslo de una homeostasis familiar. O sea, hay un equilibrio emocional y espiritual alrededor de nuestras familias. Mira, yo te digo, nosotros tenemos un enemigo. Nosotros no peleamos contra personas de carne y hueso. Tú no estás peleando contra tu esposo o tu esposa. Tú no estás peleando contra tu hijo o tu hija. Tú no estás peleando contra tu suegra o tu suegro. No lo estás haciendo. Tú estás peleando contra huestes y potestades de maldad. Y para poder pelear con ellos, realmente tienes tú que volverte una guerrera o un guerrero. Tú si eres madre soltera, si tú eres un papá que te ha tocado enfrentar situaciones difíciles, si has tenido que vivenciar situaciones de separación con tu esposo, si has sido una mujer o un hombre promiscuo a nivel sexual, si has tenido diferentes tipos de situaciones difíciles en tu hogar porque has cometido adulterio, le has sido infiel a tu esposo o a tu esposa, o tienes tus problemas, por ejemplo, en el internet cuando te pones a mirar pornografía, eso afecta a los hijos. Pero ¿cómo remediarlo? ¿Será que podemos realmente cambiar esa actitud? Claro, eso lo dice la palabra. Mira lo que le dijo a Nicodemo mi Jesús, lo encuentras en Juan capítulo 3, le dice, tienes que nacer de nuevo. Y acordémonos que estamos en el año de la misericordia, y el año de la misericordia es nacer de nuevo a través del perdón y a través de la reconciliación. Tenemos que volver realmente a los caminos de Dios, porque si tú te pones que con tus fuerzas puedes, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer, porque eso dice la palabra, sin mí, dice mi Jesús, nada pueden hacer. Por tanto que intentemos realmente corregir realmente algo, porque yo les he dicho que todo lo que nace torcido ya no se puede enderezar, eso es mentira. Porque realmente Dios sí lo endereza, porque Él escribe en renglones así torcidos, Él escribe perfectamente derecho. Entonces, Él puede enderezar hasta lo más inverosímil y lo más difícil, porque para Dios nada es imposible. Por tanto, es empezar a buscar de Dios, porque es de verdad, mira, nosotros somos psicólogos, y si tú simplemente te vas a quedar con una consulta psicológica, si vas a tratar de sanar heridas sin buscar la parte espiritual, quedas realmente cojo, o sea, te queda ese proceso de intervención, ese proceso de sanidad te queda a mitad de camino. Bueno, Rafa, entonces, si nosotros vamos a ver lo que, como debemos nosotros modelar a nuestros hijos, tenemos un muy hermoso ejemplo en el libro de Tito, en el capítulo 2, del versículo 1 al 10. No se les olvide cuando nosotros damos textos bíblicos, anotarlos, porque la idea es que ustedes posteriormente los vuelvan a repetir, los vuelvan a repasar y evidentemente se permitan a través de la oración tener otras revelaciones que Dios quiere hacer para ustedes mismos. Entonces, en este momento, estudien Tito, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Ahí hay todo un modelamiento que el Señor espera que nosotros demos a nuestros hijos.
Otro punto que es importante que nosotros tengamos presentes para no maltratar a nuestros hijos y que después ellos se terminen involucrando en problemas, y que es fundamental, porque ahorita constantemente se ve, es que haya un liderazgo unido. Resulta y acontece, y hay una frase bien interesante que dice: cualquier criatura de 2 cabezas es un monstruo. Entonces, imagínense si los 2 padres están en 2 visiones diferentes, en 2 formas de manejar la autoridad de manera diferente, no se ponen de acuerdo en decisiones claras sobre el hijo, pues es lógico que el niño terminará sacando ventaja, desconocerá completamente la autoridad y desafortunadamente pues vendrán los problemas. Eso clarito nos lo dice el libro de Mateo en el capítulo 12, versículo 25. La palabra es clara y todo está escrito, y dice así, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Ahí es donde vienen unos problemas muy importantes con nuestros jóvenes, con nuestros niños, cuando los 2 padres están peleando, quién tiene la razón. Entonces papá viene y lo reprende, y mamá viene y desautoriza a papá, o mamá dice una cosa y viene papá y también desautoriza a mamá, o viene el padre castiga y la mamá viene y consiente. O sea, son situaciones muy claras de desautorización. Son 2 cabezas que no están de acuerdo y que desafortunadamente están lastimando al hijo, porque eso implicará que el niño se sienta solo, no tiene seguridad, evidentemente no tiene una autoridad, toma partido porque evidentemente él buscará sacar provecho de la situación y terminará vinculado mal, con malas amistades y demás. Ese es un tema que es importante que manejemos. Mira, ¿qué sucede entonces en el caso de que no haya una pareja? O sea, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, las personas no se ponen de acuerdo? Y en el caso, por ejemplo, de separación de padres, Moni. Fíjate que los hijos aprovechan las circunstancias cuando no se ponen de acuerdo. Si ya estamos separados, bueno, yo sí les recomiendo, búsquenos, y nosotros realmente, créanme que el ministerio nuestro es restauración familiar, y nosotros hemos visto los milagros sobrenaturales. A veces creemos que ya no hay remedio en esa relación de pareja. Dios tiene otras cosas diferentes, porque una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es lo que piensa Dios. Una cosa son los caminos nuestros y otra cosa son los caminos del Señor. Bueno, lo cierto es que si una pareja está separada y los hijos, si ustedes como pareja no hablan, no dialogan decentemente, sin estar peleando, sin estarse echando constantemente la culpa, sin estarse renegando, es importante que ya empiecen a dialogar, porque casi siempre todo se da desde un plano netamente económico, o porque todavía amamos y sentimos celos por la otra, porque la otra persona ya tiene otra pareja. Bueno, los hijos logran tomar partido. Entonces, si no habla, si la mamá le dijo no, entonces va corriendo del papá para que le diga sí. Y los niños los jóvenes empiezan a manipular. Entonces, por eso el énfasis de que realmente sean unidos, independientemente si están separados. Que sean unidos, que haya una coherencia en esa relación para que los hijos no tomen partido. Si el papá dijo no, la mamá tiene que secundarlo. Si está diciendo es que su papá o su mamá, ese sentido no. O sea, tienen que realmente ser muy coherentes en ese aspecto. Bueno, otro elemento importante, aparte de poner atención, enseñarles, tener un liderazgo y demás, es importante que nosotros construyamos una relación personal con nuestros hijos, o sea, que de verdad haya la confianza suficiente con nuestros hijos. A veces, como a veces les digo, hay familias que toca exhortarlas a muchas situaciones frente a cómo están manejando la relación familiar, y uno queda asombrado cómo familias son una cantidad de personas viviendo bajo un mismo techo, pero son todos una partida de desconocidos. Entonces, no es ir a vivir y que cada uno en su cuarto, independiente, en su televisión, en su internet, en su tablet, en su celular, lo que sea, sino darse en espacios de compartir, de vivir, de construir una relación
personal con los hijos, o sea, que de verdad se conozcan. Hay familias que los hijos no conocen nada de los papás, no conocen su familia extensa, o sea, no se habla, piensan que son solitos en el mundo y desafortunadamente sí hay muy buenos consejeros en la calle. Por eso no podemos necesariamente, a veces yo aconsejo mucho, precisamente anoche estábamos hablando con una parejita aquí en la casa que nos vinieron a pedir consejo. Y nosotros aconsejamos bastante hacer los tiempos fuera. Tiempo fuera es como descentrar realmente al hijo, al papá o a la mamá de su sitio cómodo. Puede ser la casa, puede ser el cuarto, puede ser la sala. Y eso invitarlo, por ejemplo, a tomar un café. Vamos, papi, te invito a tomar un refresco, te invito a tomar un café, hija o hijo, y hablemos. Simplemente hablemos o vamos a caminar. Y eso va a dar tiempo para acercarse mucho más a los hijos y tener esos momentos de intimidad que se necesita y empezar a hablar sin reprochar, sino hablar y escuchar. Tal vez nosotros siempre como hijos queremos tener la razón. Siempre hay un dicho que los hijos andan un estrato más alto, porque aquí en Colombia se habla de estratos sociales, andan a un nivel mucho más elevado que los padres, y a veces sí, porque ellos sienten que todo lo tienen bajo control, que todo lo tienen realmente en la medida justa, y no es así. O sea, la experiencia es diferente que el conocimiento, y muchas veces hasta de pequeño. Yo me acuerdo, tengo algunos recuerdos de infante donde yo creía tener la razón, pues lógico que no, porque mis papás, obvio, ya tenían mucho más experiencia como papás. Entonces, eso de descentrar es una buena estrategia. Que salgas un rato con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa, y la descentres y hablen en otro espacio diferente que no sea el de la casa. A veces aconsejan en algún momento, si son muy iracundos, dos cosas aconsejan. Una, que alguien triangule, o sea, hay una ayuda de otra persona para que les pueda mejorar esa relación y puedan dialogar más fácilmente. O dos, que entren a un lugar público donde fácilmente se sientan atemorizados y no sientan como el deseo de gritarse. Eso favorece mucho el poder dialogar. Bueno, y otro elemento que también es importantísimo no dejar de lado. Lo encontramos en la segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, que nos dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y nos está invitando a que a nuestros hijos debemos capacitarlos intencionalmente, o sea, que de verdad ellos, o sea, nosotros vamos a la iglesia y a veces nos volvemos esos cristianos domingueros, o sea, solamente a la Eucaristía y no más. Realmente nosotros, aparte de que nosotros también debemos capacitarnos, debemos hacer que nuestros hijos también sean capacitados en la palabra de Dios. Hay grupos juveniles, hay grupos para niños, o sea, es importante que a los niños también los involucremos, y aparte de eso, que no solamente sea en la iglesia, la idea es que lleguen en la casa y que nosotros también como padres de familia reforcemos estas enseñanzas que en la iglesia recibimos, y que en nuestra propia casa nosotros también podamos tener nuestro grupo de oración con nuestra familia, para que esas enseñanzas de una manera sencilla, de una manera agradable, de una manera dinámica, realmente sea, o sea, esas enseñanzas sean más absorbidas por nuestros hijos, más aprendidas, y que de verdad los principios morales cristianos de verdad se siembren en el corazón de nuestros hijos, y evidentemente nosotros como familia crezcamos espiritualmente. O sea, hacer el altar familiar. El altar familiar es empezar realmente ya a tener encuentros con Dios, tener ya una relación mucho más íntima con el Señor. Les decía cómo hacer entonces con un niño que empiece ya a ser cantaletoso, pataletoso, como decimos aquí en Colombia, que sea ya, empieza a ser caprichoso. Más que nada, o sea, nosotros no somos psicólogos comportamentales, o sea, nosotros somos psicoterapeutas cristianos. ¿Por qué cristianos? Porque seguimos la enseñanza de nuestro amado Señor. No estamos hablando de religión como tal, no es porque seamos hermanos separados o porque seamos católicos, no, sino es más lo que te digo, es de la psicología cristiana. Son las enseñanzas que nos da el Espíritu Santo fundamentadas en la palabra, y la psicología cristiana no puede ser de religión.
no tendría lógica. Nosotros como psicólogos cristianos realmente todo lo llevamos desde la palabra. O sea, cuando se presentan esos, escucha esta palabra que suena como rara, comujos, o sea, cosas muy jodidas, cuando se presentan situaciones difíciles en nuestros hogares, ¿a dónde tenemos que recurrir? A la palabra. Lo que nos diga la palabra, lo que nos muestra la palabra, cómo debemos comportarnos, porque allí es donde nos dice, es nuestro manual de convivencia, es nuestro manual de vida. Nosotros en nuestra relación de pareja, ya dándole como un cierre a este programa, que espero que esté siendo de interés para cada uno de ustedes, nuestra relación de pareja no fue nada fácil, porque tal vez ustedes se preguntaran, o sea, de pronto dirán, bueno, ustedes no son papás, ustedes son excelentes padres, ustedes son excelentes abuelos, y nosotros tuvimos 2 hijos. Y la situación no fue nada fácil. Nuestros hijos tuvieron que sufrir muchísimas circunstancias. Estamos hablando desde la experiencia, no estamos hablando desde la teoría, desde la experiencia nuestra como padres, como abuelos que somos ahora. Cometimos muchas fallas, muchas. Una de ellas fue triangular a los hijos. ¿Qué quiere decir? Como nosotros peleábamos como perros y gatos, constantemente, incluso hay una anécdota nuestra que los dos estábamos discutiendo y a veces yo cuando me despertaba yo me quedaba mirando a mi esposa y le decía, oye mi amor, ¿yo estoy peleando contigo o no? Entonces, porque se me olvidaba que estaba peleando, porque nosotros éramos constantemente, las discusiones eran frecuentes, nos tratábamos muy fuerte, nos maltratábamos como pareja, incluso llegamos a pensar muchísimas veces en separarnos, muchas veces, y los que pagaban los platos rotos de esta situación pues eran nuestros hijos. La única manera de cambiar nuestra vida fue desde la parte espiritual, no fue más. No nos ayudaron ni psicólogos, no nos ayudaron los consejos de las personas, mucho menos nuestras familias, porque cada uno buscaba el apoyo de sus familias, como decimos aquí en Colombia, vaya a busque las naguas de su mamá, vaya a busque las naguas de su otra mamá. O sea, empezamos como a echarnos en cara, va donde tu familia, o sea, muchas cosas nos echábamos en cara. Pero realmente la única posibilidad fue cuando le dijimos sí a Jesús, sí a María, sí a la vida, cuando empezamos a reconciliarnos con Dios, a reconocerlos, porque nosotros éramos ateos, no creíamos en Dios porque fuimos educados, formados profesionalmente en una universidad comunista, de corriente marxista. Entonces, de por sí le comimos cuento a toda la parte izquierda y realmente no estamos haciendo un daño muy fuerte a nuestros hijos. Nuestros hijos ya estaban empezando a tener comportamientos fuertes, nuestro hijo ya estaba frecuentando amigos negativos, tenía problemas de aprendizaje, no quería seguir estudiando, cogía el dinero que le dábamos, inclusive cogía dinero de más en la casa, o sea, robaba, en otras palabras, las cosas de la casa, y era para tratar de buscar el afecto de sus amigos, les gastaba en las tiendas, les gastaba en los supermercados, lo que más pudiera, porque estaba buscando ese afecto. Nuestra hija ya tenía también dificultades, mejor dicho, un desorden de vida, y la única manera que logramos realmente empezar a cambiar nuestra vida, ayudarle a nuestro hijo a cambiar su vida, fue cuando empezamos realmente a buscar de Dios y a comprometernos en los caminos de Dios. Fue cuando cambió toda nuestra vida. ¿Que no fue fácil? No, para nada, no fue fácil, y aún sigue siendo necesariamente todo un proceso de crecimiento y aprendizaje. Pero ya entramos a grupos espirituales, empezamos ya a asistir a encuentros de renovación matrimonial, y nuestro proceso no fue fácil, pero realmente nos mantuvimos, no nos separamos, gracias a Dios de verdad, porque todas las veces pensábamos en separarnos y cambiamos nuestra vida. Pero gracias a Dios, o sea, no fue gracias a los psicólogos, ni gracias a los médicos, ni gracias a los amigos, no, fue gracias, toda la gloria sea para Dios, porque fue por Él que nosotros logramos de verdad cambiar nuestra vida de una manera realmente radical, porque ya somos de oración, de verdad temprano nos ponemos a orar con nuestra esposa, ya hacemos una oración también personal, y tratamos siempre de estar en esa coherencia y en ese encuentro con Dios. ¿Quieres cambiar el comportamiento de tus hijos? Cambia tu vida. ¿Quieres empezar a educar a tus hijos de manera diferente? Cambia tu vida. ¿Quieres
que lo torcido, como dice esa canción, que ya el árbol no se enderece, como dice una canción de salsa. No, sí se endereza, el árbol se endereza, pero cuando nosotros como padres empezamos a tener un testimonio de vida y empezamos a cambiar nuestra actitud. Que tienes dificultades con tu esposo porque él es alcohólico, que no quiere cambiar su vida, porque es maldiciente. Mira, busca de Dios allí en el sagrario, póstrate ante Dios y Él te va a ayudar, porque Él es el médico de médicos, es el psicólogo de psicólogos. Ya para terminar, como consejo, no digan groserías, no sean maldicientes, porque la maldición de los padres es muy delicada. O sea, ten mucha prudencia con lo que tú profesas en tu boca. Acuérdate que la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está en tu corazón se vuelve una realidad. Ten cuidado con lo que dices, porque como dice la palabra, que por los dichos de tu boca tú te alimentarás. Eso hay que tener mucha prudencia. Si tú eres una persona maldiciente, que constantemente estás profiriendo groserías, estás profiriendo maldiciones, o sea, decir mal en contra de tus hijos, en contra de tu esposo, si estás separado, no hables mal de él, nunca hables mal de él. Entonces empieza a cambiar tu vocabulario, y para cambiarlo, pues entonces empieza a introducir dentro de tu chip, o sea, dentro de tu cerebro, dentro de tu CPU mental, empieza a involucrar textos, empieza a involucrar lecturas saludables, películas saludables. No veas tantas telenovelas que no te ayudan sino a llenar tu resentimiento. No te pongas a ver películas de violencia, no te pongas a ver, te lo suplico en el nombre de Dios, que no te pongas a ver esas películas que son de terror, porque eso te hace daño en tu corazón, y lo que hace realmente es que tus hijos empiecen a comportarse de esa manera. Busca ayuda. Donde quiera busca ayuda, no solo no puedes, busca ayuda profesional de personas creyentes que te orienten de una manera mucho más sabia, de una manera mucho más profunda. Sí, entonces es importantísimo que nosotros realmente estemos concientizados de la responsabilidad que Dios nos da como padres. El otro día le decía a un papito, por una situación bien delicada que está pasando con su hija allá en el hogar femenino, le decía: papá, independientemente de que usted se muera pronto, lo que sea, ¿sabe cuál es lo más tremendo? Que el título de papá no se te va a quitar ni siquiera aun cuando te mueras. Siempre seguirás siendo papá. Y precisamente ese título nos hace responsables delante de los ojos de Dios de lo que nosotros hicimos para que con nuestros hijos ellos fueran formados, especialmente fueran formados para la fe, para la gracia de Dios. Entonces es muy importante que nosotros definitivamente seamos claros en el propósito que tengamos con nuestros hijos. Si en este momento eres tú padre soltero, madre soltera, ya las cosas se dieron así, no importa. La situación es que tu responsabilidad sea saldada en cuanto que estés consciente de que tú debes darle cuentas a Dios frente a la formación de tu hijo. Dios nos va a apoyar, si estamos solos nos va a apoyar. El Señor en su eterna misericordia tiene la suficiente sabiduría para sabernos orientar y saber guiar y sanar el corazón de nuestros hijos, pero debemos estar tomados de la mano del Señor, porque Él en su palabra dice que Él se convierte, si eres mujer, en su esposo. Y Él te acompañará y Él cuidará a tus hijos siempre y cuando tú realmente respondas a Dios como Él espera que respondas. Entonces, es muy importante, es tremendamente importante que seamos lo suficientemente responsables, porque de nosotros depende la formación de nuestros hijos, que sea una formación no solamente de amor, de cariño, de darle cosas, sino un amor que exhorta, un amor que corrige, un amor que disciplina, un amor que enseña, porque eso es lo que el Señor pide para nosotros en nuestra responsabilidad de padres. Bueno, ya estamos llegando prácticamente ya al final del programa. Este programa lo vamos a subir a YouTube, allí lo puedes encontrar con nuestros nombres, con el nombre de mi esposa Mónica Daireno Espina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Vale la pena que lo escuches. Nuevamente, dimos muchos elementos, pero sobre todo la única solución que podemos encontrar es de la parte espiritual. Mira lo que hizo Nicodemo. Fue a pedirle consejo a Dios, fue a reconocerlo como el Mesías, y Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. A un hombre ya adulto
tienes que nacer de nuevo. O sea, por tanto, tú tienes que nacer de nuevo, como nosotros lo damos como testimonio, nacimos de nuevo. Si no hubiéramos nacido de nuevo, nuestros hijos estarían muy mal. Ya nuestros hijos son 2 profesionales, gracias a Dios, ya tenemos 2 nietas preciosas, pero debido a que estuvimos cogidos de la mano de Dios, porque estamos en el año de la misericordia, deja que ese nuevo nacimiento, a través de la reconciliación, del perdón, empiece a manifestarse. Nosotros estamos a tu entera disposición. Nos puedes encontrar, de verdad, como ya te decía, en YouTube, en Facebook nos encuentras y puedes comunicarte con nosotros si necesitas algún consejo, alguna orientación. Podemos perfectamente orientarte. Si tú quieres que en algún momento dictemos charlas con respecto a todas estas experiencias que tenemos, estamos a tu entera disponibilidad. Donde sea podemos perfectamente viajar y darte orientación, guía. Incluso estamos en la entera disposición de enseñarle a profesionales, no solamente profesionales, sino personas consagradas a Dios, ayudarles cómo se puede ayudar a una persona a sanar. Dios nos regaló un ministerio hermoso, unas herramientas hermosísimas para ayudarles a la gente a perdonar, a sanar, a liberarse de tantas situaciones difíciles. Somos testigos de ello, testigos directos de cómo Dios restaura corazones, restauran familias, restauran esos corazones maltratados, humillados, personas que por ejemplo han perdido sus bebés, que ha sido tan difícil esa elaboración de ese duelo perfectamente. Bueno, entonces vamos a terminar en oración dándole gracias al Señor por este momento que nos ha dado. Que si estas palabras llegaron a tu corazón, bendito y alabado sea el Señor. Entonces te invitamos a que escuches el programa allí en YouTube cuando tengas la oportunidad de hacerlo. Padre eterno, hoy te damos gracias, Señor misericordioso, por este momento. Gracias por darnos tu conocimiento. Gracias por inspirar nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Hoy nos damos y nos seguimos dando cuenta de fallas que venimos cometiendo, de aspectos que aún siguen pendientes, Señor, y en algunos que ni siquiera hemos querido enfrentar. Padre eterno, delante de ti, delante de la cruz de tu Hijo amado, Señor, te pedimos perdón por nuestros errores como padres. Perdónanos por las diferencias que hemos tenido con nuestra pareja, que han llevado a que nuestros hijos de alguna forma resulten maltratados al sentir realmente que no cuentan con el respaldo de su autoridad, Padre eterno. Perdónanos las veces que nosotros hemos levantado nuestra mano de manera muy violenta contra nuestros hijos, porque aunque tú nos dices que debemos orientar, corregir y aún castigar con la vara, Señor, realmente hemos exagerado nuestros castigos. Perdónanos por ser esos padres irritantes que fastidiamos a nuestros hijos, sacándolos a veces de su buen estado de ánimo, de su interés de querer corregir cosas, Señor, y al contrario hemos hecho que ellos se sientan menospreciados, que ellos se sientan que no valen, que no merecen nada de la vida porque las cosas todo les resulta mal, Señor. Perdónanos por esa actitud incorrecta, Señor misericordioso. Te pedimos, Padre eterno, que perdonando todas nuestras fallas, Señor, nos des la sabiduría real para que nosotros podamos corregir a nuestros hijos, para que el camino que habíamos llevado hasta este momento cambie, Señor, para que nosotros realmente eduquemos, formemos a nuestros hijos en tu presencia, en tus principios, en tus valores, en tu compañía, Señor. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tu sabiduría para que realmente seamos esos padres amorosos, que sepamos corregir, que sepamos amar, que sepamos orientar a nuestros hijos y que podamos el día de mañana presentarte ese fruto maravilloso que a ti te agrade, Señor, ese fruto de olor fragante, Señor, que sea agradable a ti, Señor. Padre eterno, y te damos gracias esta noche por tus enseñanzas. Bendice a nuestros hijos, bendícenos a nosotros, Señor, y que la sangre de tu Hijo amado sane nuestros corazones y nos enseñe tu Espíritu Santo el camino que debemos recorrer para que de verdad seamos esos padres que tú tanto esperas. Gracias, eterno Rey, en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.